Hola, muy buenas tardes a todos. Eh, Agradecerles por su interés en participar en la charla de hoy. Mi nombre es Ángel Suárez, para quienes no me conocen, y voy a ser el moderador en esta ocasión. Se solicita mantener los micrófonos, ¿cierto? Y las cámaras apagadas para no tener problemas con la transmisión. Y todas las preguntas se hagan por intermedio del chat, ¿cierto? Que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla. Posteriormente, terminada la charla, yo haré las preguntas al expositor. Paso a hacer una pequeña reseña de nuestro expositor de hoy. Él es magíster en botánica de la Universidad de Concepción y licenciado en biología de la Universidad de Magallanes, investigador de INE Campenaike en la región de Magallanes, especialista en flora y vegetación de la Patagonia Austral, posee publicaciones en varias revistas, es autor del libro Flora Nativa de Torres del Paine, coautor de la guía de campo de orquídeas de Chile y de la guía del Parque Nacional Bernardo Higgins. Ha participado en este último tiempo en numerosos proyectos sobre conservación, estudios de líneas base, planes de manejo en áreas protegidas. Durante los últimos años se ha dedicado a estudiar los pastizales naturales en la región de Magallanes. A lo largo de estos años ha transmitido su conocimiento y experiencia a través de participación en proyectos, congresos, cursos, talleres, seminarios y charlas. El tema de hoy y el título de la charla de hoy es Monitores Maras, una herramienta estandarizada para la evaluación de pastizales naturales. Dejo con ustedes a Erwin Domínguez Díaz. Gracias, Ángel, por la presentación, y bueno, quiero darle a todos la bienvenida, a pesar que no los veo. Todavía no me acostumbro a esto de estar hablándole a una pantalla, pero voy a tratar de imaginarme que ustedes, los amigos, están allá detrás de esta pantalla. Bueno, dicho eso, primero quiero hacer un preámbulo antes de comenzar con la exposición. Primero quiero contarles que el título de esta presentación tiene que ver con una ambición que siempre hemos tenido los que trabajamos en pastizales naturales, de tener una herramienta estandarizada. Y digo esto porque es muy importante tener algo que nos permita el diálogo, la conversación fluida entre los investigadores con un único problema en común, que son los pastizales naturales. Dicho esto, me gustaría decir que nosotros, INIA, el Instituto de Investigación Agropecuaria de Chile, está dentro de un sistema que son los monitores MARA, que es una creación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina, específicamente de la Estación Experimental Santa Cruz. Así que, dicho eso, ahora voy a empezar mi presentación contándoles primero el propósito de esta charla, que tiene por finalidad dar a conocer una herramienta estandarizada, como ya les dije, para evaluar pastizales naturales, junto con informar de la existencia de una red binacional integrada por INTA e INIA. Cuando hablamos de una herramienta estandarizada, a veces nos cuesta entender de qué se trata. Pero, como ustedes saben, existen muchas formas de evaluar los pastizales naturales, como tantos investigadores existen. Y existen tantos problemas para enfrentar la investigación en los pastizales. Justamente esto ha hecho que el avance del conocimiento científico no haya dado saltos cuánticos, porque al no existir un lenguaje común, una forma de medir, una forma de evaluar en común, no se pueden compartir los datos, no se puede compartir la información. Entonces, dicho eso, hoy día vamos a hablar de esta herramienta y vamos a presentar la red binacional MARAS. ¿Cuál es el estado actual de nuestros pastizales? Bueno, como ven en esas imágenes, tenemos cosas bastante curiosas y que son sorprendentes.
Tenemos pastizales que han cambiado su constitución, han sido invadidos por especies invasoras. Tenemos, por ejemplo, vegas que han cambiado su estructura, dando paso a una alteración severa, en donde se ve afectada profundamente la productividad. Por otro lado, tenemos los cambios que se producen por los distintos tipos de manejo, que dan origen a cosas que se pueden ver en el campo, que son, por ejemplo, los efectos de alambrado, donde en un lado se ve una situación A y en el otro una situación B. Sin duda nuestros ecosistemas naturales están cambiando dramáticamente, y más rápido que en cualquier otro momento de la historia humana. Y las causas son varias. Por un lado tenemos el componente climático, periodos prolongados de sequía. Por otro lado tenemos malas prácticas o manejo inadecuado, ineficiente. También por otro lado tenemos la fragmentación generada por caminos, estructuras viales, y la introducción de especies exóticas que pueden llegar a convertirse en invasoras. Los impactos no son solamente ambientales, sino que también tienen enormes consecuencias económicas, como uno se puede imaginar, debido a que no solamente afectan el bolsillo y el ambiente, sino que afectan a los servicios ambientales. Entonces, cuando nos imaginamos un pastizal natural, nos imaginamos, ¿no es cierto?, una extensión con una cubierta continua de vegetación, ¿no es cierto?, representada con una biodiversidad que es la que sustenta la actividad ganadera extensiva en la Patagonia. Acá hay un caso de una foto en particular de coirones muertos, los cuales estamos comenzando a estudiar en el sector de Tierra del Fuego, específicamente Chinacrí. Pero para poder abordar lo anterior, el deterioro ambiental y sus implicancias económicas, tenemos que decir que los administradores de los recursos naturales y los encargados de formular políticas públicas deben tomar decisiones informadas al desarrollar acciones de gestión de estos recursos naturales, me refiero. Principalmente en el caso de Chile, tenemos la Oficina de Políticas Públicas, ¿no es cierto?, Agraria, ODEPA, que su misión es desarrollar, ¿no es cierto?, normativas que permitan una producción sustentable y confiable. Y para eso esta oficina necesita datos duros para poder generar una gestión eficiente. ¿Y cómo parte esto de los datos duros? Los datos duros se generan a través de la información, que es fundamental para decisiones, ¿no es cierto?, sobre las mejores prácticas. Ahora, el problema es que esta información, ¿de dónde la sacamos? Entonces, esta solo se puede lograr a través de programas de monitoreo de largo plazo, dedicados a informar en detalle y a escalas espaciales temporales apropiadas. Pero no es tan fácil. ¿Pero por qué entonces un programa de monitoreo? Porque los programas de monitoreo de ecosistemas tienen la capacidad de proporcionar información esencial sobre cambios en la condición y pérdida de la biodiversidad y los impactos de las acciones de gestión. Me refiero a los planes de manejo. Sin duda, hoy ustedes se podrán dar cuenta, existen muchas propuestas de manejo para los pastizales naturales. O sea, hemos pasado de una ganadería extensiva, tradicional, ¿no es cierto?, con alguna llamada manejo continuo, después manejo con rotaciones. Ahora tenemos nuevas propuestas de pastoreo que tratan de dar respuesta a tratar de mejorar las condiciones de estos pastizales y tratar de mantener o disminuir o mitigar la pérdida de biodiversidad, que en definitiva es el sustento que permite que el ganado
o los rebaños existan en estos pastizales. Bien, hay 6 fundamentales preguntas que trata de responder los monitores. ¿Okay? Y ellas son, por ejemplo, ¿qué elementos del entorno están cambiando? ¿Cuál es la dirección y la magnitud de ese cambio? ¿Dónde está ocurriendo el cambio ambiental en el paisaje? ¿Cuándo se produce el cambio ambiental y aumenta o disminuye esta tasa de cambio? ¿Y cuál es la causa del cambio ambiental que estamos observando? Y finalmente, ¿qué medidas se pueden tomar para mejorar el cambio perjudicial y alentar un cambio positivo? Bueno, frente a estas preguntas, hace mucho tiempo atrás, más o menos el 2004, comienza el Instituto INTA a desarrollar concepto de monitores MARA, que básicamente son monitores ambientales para regiones áridas y semiáridas, ese es el acrónimo, que significa MARA, y consiste básicamente en establecer parcelas permanentes de muestreo de largo aliento, ¿ok? Que sean representativas de las ecorregiones presentes en los pastizales naturales y que den respuesta a los cambios graduales que se dan en los pastizales. ¿Qué tipo de cambios son? Bueno, cambios en la estructura, en la composición, es decir, pasar de un estado a otro, por ejemplo, de un pastizal a un matorral, la pérdida de elementos florísticos por la sustitución de especies exóticas, en definitiva, cambios en la biodiversidad. Y bueno, y ellos comenzaron el 2004 con los primeros monitores que se instalaron para poder desarrollar un protocolo, que esto es lo que nosotros llamamos estandarizado, ¿ok? Y ya del 2008 comenzaron ya a establecer en distintas provincias dentro de la zona pampeana estos monitores, junto con ya en el 2011 establecer un manual en donde entregaba todas las herramientas y daba respuesta a todas las dudas respecto a cómo a instalarlo, hacer la lectura y qué hacer con los datos. Bueno, nosotros hace tiempo atrás tratamos de explicar esto a los ganaderos y específicamente a colegas con los cuales trabajamos para darle a conocer qué son los monitores MARA. Y se nos ocurrió en esa época hacer un informativo, que está en la biblioteca de línea, y hacer un esquema para que se pudiera entender qué son los monitores. Y bueno, son herramientas, es una herramienta tecnológica estandarizada que ayuda a evaluar los factores críticos para la producción ganadera en ecosistemas áridos y semiáridos, en donde se evalúa la tendencia en el tiempo de los cambios que sufre la vegetación, por sustitución, por ejemplo, en el suelo, la erosión, y todo esto se manifiesta en un cambio en el paisaje, y todo esto influenciado en algunos aspectos por la actividad humana y en otros aspectos por el componente climático. Y ahí es cuando estos monitores cobran mucho sentido, cuando pensamos que hoy día no solamente está la presión del hombre sobre el ecosistema y la degradación que va detrás, sino que también existe una modificación en el ambiente generada por el cambio climático que está acelerando procesos que antes no se veían de la magnitud que hoy sí se puede ver y apreciar. Dicho eso, entonces el objetivo de los monitores MARA es pronosticar los efectos del cambio climático en ecosistemas áridos de uso ganadero, y su propósito es establecer las bases para diseñar políticas de manejo sustentable de los territorios áridos, ¿ok? En donde ahí, por ejemplo, en esta lámina se aprecia
que dialogan los monitores MARA con las estaciones climáticas, pero a su vez también esto dialoga con otros sensores remotos como son las imágenes satelitales, en donde se puede cruzar toda esta información y hacer interpretaciones de lo que está ocurriendo en nuestros pastizales. Esto a una gran escala. Bien, y la idea de que estos monitores, como una herramienta estandarizada, es que generen datos de variables biofísicas y que esos datos puedan dialogar y puedan conversar bajo un mismo protocolo, que nosotros llamamos herramienta estandarizada. Bien. ¿Por qué hacer este importante esfuerzo de instalar monitores MARA? Esa fue la pregunta que nosotros nos hicimos en algún momento. Bueno, primero por el paraguas que existe del cambio climático, segundo porque hay una presión de pastoreo, es evidente, hay varios estudios, por lo menos para la región de Magallanes, que evidencian que hay un deterioro de los pastizales, hay un gran porcentaje de suelo desnudo y estamos por porcentajes altos de erosión. Entonces, también por otro lado, se prenden las alarmas de las invasiones biológicas, siendo la punta de la lanza, por ejemplo, la especie de Geraseum pilosella. Por otro lado, asociado a la presión del pastoreo, hay una disminución de la cubierta vegetal, ¿no es cierto?, por la pérdida de diversidad que se manifiesta, y un aumento del suelo desnudo. Pero esas son cosas que se perciben, pero no han sido cuantificadas. Y justamente estas herramientas estandarizadas, que son los monitores ambientales de regiones áridas y semiáridas, sí permitirían hacer esta evaluación. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros llegamos a identificar 3 problemas que teníamos nosotros acá en Magallanes. El primero, que no existen registros históricos permanentes de la tendencia de los pastizales naturales relacionados a los tipos de pastoreo implementados. ¿Ok? Después, no se sabe cuál es el impacto del cambio climático sobre los pastizales naturales, propiamente tal. Y no existen herramientas científicas y objetivas para diseñar políticas que ayuden a mejorar el manejo y la conservación de la biodiversidad en los pastizales naturales. Frente a esa situación, nosotros, en ese escenario, tuvimos que viajar, y yo aquí, no sé si estará Gabriel detrás de la pantalla, Gabriel Oliva me refiero, tuve que viajar a la Estación Experimental Santa Cruz para poder especializarme en esta técnica, para poder manejar esta herramienta, y agradezco a la Estación Experimental Santa Cruz y a Gabriel y a su equipo que me recibió en esa oportunidad, con estas 3 dudas. ¿Ah? Y eso ha ayudado a que hoy, por ejemplo, nosotros nos podemos sentir orgullosos que hemos instalado tímidamente 29 monitores, 22, si la memoria no me falla, en Magallanes, 4 en la región de Aysén y 3 en el altiplano, en Arica y Parinacota. Bueno, ¿y por qué fuimos a buscar esta herramienta y esta tecnología? Se preguntarán algunos. Porque los problemas que tienen ellos los tenemos nosotros, y los que tenemos nosotros los tienen ellos, y así. Y la solución tiene que ser compartida. Y además porque además tenemos una historia en común, tenemos un ecosistema en común y tenemos una actividad agropecuaria en común. Lo que no teníamos en común en ese momento, antes que esto se iniciara, era que no teníamos datos que pudiéramos compartir. Hoy no quiero decir que nunca los compartíamos, sino que quiero decir que datos que pudieran dialogar, ¿okay? Que estar estandarizados bajo un mismo protocolo. A eso me refiero. Y eso permitió un sistema estandarizado que, ¿no es cierto?, como dice ahí, permite un diálogo fluido. Bueno, ahora seguramente todos que quieren y se estarán preguntando, ¿pero qué son los monitores MARA? Ok, los monitores MARA no es una herramienta, no es una cosa tecnológica, no es un chip, no, ni es un sensor. Es un método de muestreo estandarizado en donde
en este diagrama se aprecia claramente que hay 3 transectos de 50 metros, los cuales 2 de ellos son para vegetación y uno es para la variable suelo. Además hay un rombo y un poste que se llama el poste fotográfico, en donde se toma un registro, una imagen, y se va tomando este registro cada 5 años, al igual que el muestreo de la composición y la estructura de la vegetación y, ¿no es cierto?, y la caracterización del suelo. Bien. ¿Cómo se ve este monitor desde arriba? Este no es espectacular, yo quiero ser súper sincero. Esto es en la estancia Santa Bárbara, esto es en Tierra del Fuego, y ahí se puede apreciar desde arriba cómo se ve uno de estos monitores. Las cuerdas no quedan permanentes, lo único que queda permanente son las estacas, ¿ok? Y son un total de 2 estacas que quedan todas, son estacas metálicas que quedan en el sitio para poder ir a hacer el muestreo en el mismo lugar. Y esa es la idea, la rigurosidad de esto es que se van a hacer los muestreos en el mismo lugar, en el mismo transecto, y en cada transecto se hace una medición que ya pronto voy a explicar. Esta es una visión de cómo se ve un monitor cuando ya ha sido instalado, ¿no es cierto? Esto es en Cañadón Grande, esto más o menos cerca del Parque Nacional Paliay, que más o menos cerca de la frontera. Acá se puede mostrar, quería mostrar esto porque hay mucha gente que de pronto me ha visto desplazándome, y bueno, ha visto a los colegas del INPE también, que uno se desplaza con un montón de cosas, y claro, porque son las cuerdas, ¿no es cierto?, las pinzas, las estacas, los combos, las palas, las agujas, las cintas métricas de acero para medir, los banderines, etc. Esto requiere bastantes elementos para poder desarrollar el muestreo. Ahora, yo sin duda me gusta sentirme parte de este sistema, que son el sistema MARAS, y doy fe que el método es riguroso, y yo incluso le llamo el método mata-espalda, ¿ah? Porque uno tiene que estar con una agujita cada 20 centímetros evaluando lo que va lo que toca la aguja perpendicularmente al suelo, ¿ok? Entonces ahí uno puede tocar especies, me refiero a plantas vasculares o superiores, efímeras, ¿no?, que los colegas las llaman como las especies anuales, las criptógamas, que es un grupo de plantas inferiores, en donde están las biófitas, ¿no es cierto?, las hepáticas, incluso los líquenes también están dentro de esta categoría. También no solamente se puede tocar con la aguja, llamemos así, como organismos biológicos, sino que también se pueden tocar otras cosas como suelo desnudo, piedra, muerto en pie, que es la categoría que nosotros le llamamos a una planta que aún está muerta, pero todo está aún fija al suelo. Y el mantillo, que son los restos de vegetación que se llama, que están sobre el suelo y muchas veces son desparramados por el viento. ¿Hay alguien ahí que está tocando, te está martillando, alguna cosa así? ¿Se puede por favor apagar su micrófono? Muchas gracias. Bien, siguiendo. Aquí se aprecia otro elemento importante de los monitores MARAS, que corresponde al transecto de suelo. El anterior era de vegetación, este es de suelo, y se instalan agujas, ¿no es cierto?, entre parches e interparches. Los parches son una unidad discreta de vegetación, un continuo de vegetación, y el interparche es una unidad de suelo desnudo, ¿ok? Entonces, en un transecto de 50 metros, uno puede tener una gran cantidad de parches e interparches.
Ahora, con esto se trata de evaluar la dinámica del estado de la condición del pastizal. O sea que si hubieran mucho interparche que corresponden a unidades de suelo desnudo, entonces esto estaría indirectamente diciendo a uno que hay opción, ¿no? ¿Cierto? En cambio, si hay un continuo, si hay muchos parches, significa que la vegetación está de alguna manera en un buen estado. También hay evaluaciones propias en los interparches que corresponden a la evaluación de condición superficial, en donde se evalúan algunos, son varios parámetros, pero solamente quiero nombrar los principales: la cobertura del suelo, la cobertura de mantillo y la presencia o ausencia de criptógamas. ¿Okay? También asociado al trabajo, a este trabajo, está que muchas veces uno se encuentra con algunas especies que toca, o especímenes en realidad, que los toca con la aguja y no sabe qué son. ¿Ok? Principalmente a veces eso ocurre con las gramíneas que no están en su estado de floración, entonces se trata de buscar los especímenes que se coloca INDEP y se trata de buscar la misma planta que puede estar representada no en el transecto sino alrededor, ¿no es cierto? Y se hacen colecciones de herbario para tener un testimonio y un registro de lo que se pudo encontrar al levantar información sobre un monitor. Acuérdense que esto es súper importante porque la diversidad, como dice ahí, de plantas es el sustento de la ganadería. Los animales no comen solo desnudo ni tampoco piedra, sino que se alimentan de plantas. ¿Okay? Y por eso es importante qué especies están dentro de estos transectos. Y bueno, dicho eso, después viene la etapa de registro de datos. Los registros de datos parecía que fuera una cosa sencilla, pero recuerden que los dos primeros transectos que les mostré en el diagrama corresponden a vegetación. Y estos transectos son de 50 metros y uno mide cada 20 centímetros. Por lo tanto, significa que uno en un transecto tiene 250 registros y en el otro también. Por lo tanto, son 500 registros. ¿Bien? Son 500 registros y entonces ahí uno tiene se trata con esto de capturar la mayor variabilidad que uno pueda encontrar, ¿no es cierto?, dentro de un pastizal. ¿Ah? Y poder identificar los elementos, la composición, ¿no es cierto? Bien, dicho eso, uno tiene, en terreno uno anda con estas planillas que son de papel, ¿cierto? Y uno va haciendo crucecitas y anotando las especies. Al principio, como se puede ver acá, muchas veces se escriben garabatos aquí, o se escriben abreviaciones de los nombres de las especies y posteriormente se tiene que descifrar qué es lo que se quiso decir. Y cuando hay dudas, por ejemplo, hay una especie INDET, se tiene que hacer trabajo taxonómico que les mencioné hace un rato atrás. Y bueno, y estas son las planillas de terreno. Estas planillas después de terreno se van acumulando, ¿no es cierto?, de acuerdo a la cantidad de monitores que uno tiene. Nosotros tenemos poquito, no tenemos mucho, pero este registro queda respaldado, ¿no es cierto?, en un contenedor, en carpeta, en donde se va acopiando toda la información. Luego, estas planillas son tabuladas en Excel para un sistema interno de respaldo digital y para que nosotros podamos hacer los distintos análisis que se requieren de acuerdo a la necesidad y, ¿no es cierto?, y al interés de la investigación específica que uno tenga respecto a un monitor. Posteriormente, luego de ese respaldo digital, ¿no es cierto?, viene el respaldo en la web, que es transcribir, ¿no es cierto?, nuevamente la planilla e ingresar esta información al sistema MARAS, que corresponde al sistema que engloba la red binacional que está integrada por INTA y de la cual nosotros somos, gracias a nuestros colegas, participamos de ella. Bueno, la red de monitores MARA
en el cono sur, en el 2020, o sea, esta es una lámina del febrero del 2020, tenemos 441 especies, o sea, perdón, 441 monitores instalados. La mayor parte de ellos está en Argentina, en distintas provincias. Nosotros acá en Magallanes tenemos 22, como les contaba, 4 en la región de Aysén y 3 en la región de Arica. Total tenemos en estos momentos 29 monitores instalados. Ahora, los monitores en Magallanes, ¿no es cierto? Hay algunos que están muy anucleados, como es en el caso del sector de Campenaique, donde ahí fue nuestro piloto, como lo que ocurrió con nuestros colegas argentinos cuando empezaron en el 2004. Nosotros empezamos nuestros monitores de entrenamiento en el 2014, instalándolos en la estación Campenaique de INEA, y posteriormente empezamos a hacer instalaciones, primero en el sector más árido y duro de la estepa magallánica, de nuestro lado, que es en el sector de Cañadón Grande, ¿no es cierto?, y de Siaique. Ahí estuvieron, hay 2 estancias y todo esto un total de 4 monitores rodeando un parque, al parque Paliaique que está ahí, con la idea de en algún momento poder instalar monitores dentro de ese parque que no tiene pastoreo, pero sí tiene animales silvestres o nativos como guanaco. O sea, ahí se podría hacer una comparación de lo que ocurre dentro del parque como una zona de exclusión y lo que ocurre afuera, en 2 estancias propiamente tal, en la cual en la estancia Punta Delgada, dicho de paso, quería comentarles que ahí hubo un manejo holístico durante aproximadamente 2 o 3 años, no recuerdo muy bien. Entonces, nosotros, cuando terminó este manejo, nosotros instalamos los monitores y entonces estamos viendo la evolución post-manejo holístico. Bien. En el caso de la provincia de Última Esperanza, tenemos alrededor de 6 monitores instalados. Está, por ejemplo, el monitor de Laguna Sofía, 2 Lagunas, está el Tres Pasos, Campana, Parcela Tamara, Parcela Colonia Isabel Riquelme, estos son los que están acá. Y en el caso de Tierra del Fuego, tenemos 3 monitores instalados. Uno en Santa Bárbara, María Cristina y Senia. En el caso de la región de Aysén, tenemos por el norte Río Cisne, después tenemos Ñiriguao, después tenemos Coyhaique Alto y el sector de Balmaceda. Ahora les voy a mostrar una serie de imágenes sobre los monitores para que más o menos visualicen los distintos paisajes, pero todos corresponden a pastizales naturales. El primero es de Cañadón Grande, sector Monte Aymon. Ahí la idea es poder evaluar la pérdida de diversidad biológica que se aprecia. Ahí hay igual también climático que es muy severo. Al compararlo, por ejemplo, con ya como 50, 70 kilómetros de diferencia desde ese sector a este otro, que es el de San Gregorio, estancia 5 de enero, en donde se puede apreciar, por ejemplo, un pastoreo tradicional, y donde los coirones tienen una talla bastante superior a la imagen anterior, y se puede apreciar un intercoirón continuo, con escasos suelos desnudos. También en esta otra imagen, ya igual casi 70 kilómetros desde la diapositiva anterior, está Laguna Blanca, y ahí instalamos este monitor para evaluar el proceso de sucesión primaria que está ocurriendo ahí. Esta laguna en algún momento toda su cubeta estaba con agua,
pero el agua ha ido retrocediendo, son aguas superficiales, que ya prácticamente queda menos de un 5%. Imagínense, esta laguna tenía una superficie de 20 kilómetros, 20, 24 kilómetros de largo por 12 de ancho. Entonces se puede apreciar ahí que hay un proceso irreversible del retroceso de las aguas superficiales, sumado a un proceso de sucesión primaria, el cual está se está generando por tres especies que son importantes. En este caso hay una, siempre se me olvida hasta el nombre, pero dedito de guagua, que es la Salicornia fruticosa, Puccinelia magellanica y Suaeda patagónica. Y estos van formando unos parches, entonces la idea es que nosotros vamos evaluando esto. Ahora se preguntarán mucho por qué lo estamos evaluando. Bueno, porque estas plantas son forrajeras, y los animales, y entran animales a estos campos y se alimentan de estas plantas. Entonces nosotros por eso estamos haciendo un seguimiento con pastoreo. O sea, nos gustaría tener una exclusión para ver cuál sería la dinámica natural de sucesión primaria sin pastoreo. Pero por lo menos vamos a hacer un seguimiento del proceso de lo que ocurre con pastoreo. Por otro lado, tenemos monitores instalamos uno en la estancia Santa Fe, pero no lo evaluamos. Esperamos que este año sí. Este es un lugar que tiene una característica bien especial. Como pueden ver en la imagen, hay unos coirones muertos que hasta el día de hoy no sabemos por qué están así. Bien. Ahora, lo interesante de todo esto es que son los coirones los que están muertos. La vegetación, el intercoirón está bastante sano y no se aprecia evidencia de tejido necrótico o alguna alteración o alguna cosa que pueda uno imaginar. Solamente esto afecta a los coirones, que corresponden a las especies Festuca gracilima. También en esta otra imagen corresponde a la región de Aysén. Acá instalamos un monitor en el sector más árido de la región de Aysén y más alto también. Este está Chubut, me parece que está colindando. Corresponde al sector de Río Cisne, la estancia de Río Cisne, propiamente tal. Bueno, aquí encontramos cosas bien curiosas en el monitor, plantas que no habían sido registradas anteriormente, como Taraxacum-chiliaci, que es una especie endémica de Magallanes, pero que acá nosotros la pudimos encontrar, al igual que la pudimos encontrar en Coyhaique Alto. También encontramos otras especies que no habían sido reportadas antes para este sector. Entonces, este método, que yo le llamo mata-espalda, pero que es un método estandarizado que nos permite el diálogo y nos permite trabajar sobre un protocolo y compartir datos y analizarlos a múltiples escalas espaciales, es fantástico porque el nivel de resolución imagínense, son 500 puntos por un transecto, o sea, 250 por un transecto, 250 por el otro, en total 500 puntos. Es fantástico. Bueno, hay otros monitores que hemos instalado. Fueron los monitores que son, me parece que son los primeros. Yo creo que aquí Gabriel lo puede, si está ahí, por ahí Gabriel, puede decir que sí o que no, pero fueron los primeros en el altiplano, o la puna, que le llaman. Corresponden a tres monitores. Este es sobre un tolar de Paratrefia lepidófila, y dicho de paso se parece mucho a la Lepidophyllum cupriciforme que tenemos acá y que crece sobre suelo salino. Bueno, esta especie de allá también es una esperacia, y también desde un punto de vista de su fisonomía y desde un punto de vista anatómico son, yo diría que casi plantas muy emparentadas una con la otra. Este tolar está en la localidad de Cuyumi, y ahí está muy próximo ¿cuánto se llama? A la frontera donde están las tres fronteras, perdón. Un lugar muy espectacular, y donde ahí hay comunidades, ¿cuánto se llama? Aymaras que todavía están presentes,
expresando su cultura, y también son usuarios de la actividad ganadera. Ahí tienen llamas y alpacas, ¿cierto? Además de los otros camellos como la vicuña, que acá está presente, que también uno puede observar. Esto es en el Monumento Natural Salar de Surire. Esto es aquí hicimos un muestreo también, principalmente porque CONAF quería que hiciéramos esta evaluación, porque aparentemente hay una sobrepoblación de camelídeos, y eso ha generado que exista una gran cantidad de interparches, o sea, suelo desnudo. Y la especie ahí dominante es la pariente a la nuestra, que es la Festuca ortófila. Así quedó instalado el monitor. Así que también, a solicitud del gobierno regional, específicamente del Seremi de Agricultura, al cual envío saludos, nos pidieron, junto con CONAF, que pudiéramos instalar un monitor en uno de estos bofedales, en Chingani, este es el nombre. Y bueno, nosotros al principio estábamos medio reacios, porque obviamente como es un protocolo que dice que nosotros no podemos instalarlos en humedales, como los Mallines o Vega, pero no había la letra chica de los bofedales, así que, y además que estábamos, ahí hay una presión de pastoreo impresionante sobre estos sistemas. Es como lo que ocurre con nosotros acá en Magallanes con Las Vegas. Entonces decidimos sí instalar y hacer una evaluación. Ahora, esta es una carpeta de un continuo, y la especie dominante ahí, Oxycloe andina, acompañada con algunas otras, pero en realidad la biodiversidad es muy pequeña. Pero a pesar de eso, a pesar de que aparentemente a ojo desnudo uno puede decir, esta cosa es como una alfombra, ¿no es cierto? Pudimos encontrar cosas curiosas como Gyrosmodes nervus, que es una orquídea, que es la única orquídea presente en el altiplano andino, y crece por sobre los 4.000 metros de altura. Así que inmediatamente tomamos un registro fotográfico, tomamos muestras y se la pasamos acá al colega también. Y quiero agradecer a Andrés Huanca, que él es ingeniero agrónomo y trabaja en CONAF, quien nos apoyó en todo el tema logístico para poder tener éxito y no perdernos en el altiplano, y tampoco apurarnos. Bien, muchos se preguntarán cuáles son las aplicaciones de los monitores MARA. ¿Para qué vamos a estar instalando si por instalar? No, bueno, la verdad que instalamos los monitores MARA y nos fuimos a capacitar con nuestros colegas, como ya lo dije, más o menos como fue entre 2013 y 2014, porque teníamos que hacer un seguimiento al manejo holístico que se estaba desarrollando en la estancia Campana, Sofía y en la parcela Tamara. Y la idea era poder hacer una comparación entre los efectos que se generaban se generaban por el manejo holístico, y entendiéndolo como un manejo intensivo, ¿cierto?, versus uno semi-intensivo, y se establecieron monitores en parcelas, o sea, en donde se realizaba el manejo holístico y en su equivalente ecológico, y así se pudo hacer una comparación. Y bueno, los resultados de un análisis de 5 años, o sea, empezamos en el 2013 y terminamos en el 2018, y al analizar los datos nos pudimos dar cuenta que, bueno, no había una diferencia significativa en respecto a la riqueza, ni a la cobertura, ni tampoco a la biodiversidad, entre el manejo holístico y el manejo, llamémoslo, semi-intensivo tradicional. Pero sin embargo, los datos, cuando hicimos un análisis un poquito más profundo sobre si existía una diferencia entre la riqueza de especies exóticas
palatables y no palatables, ahí se separó la cosa y encontramos una diferencia significativa en las especies palatables exóticas. Mucho mayor en el manejo holístico que en el manejo tradicional. ¿Ok? Así que no quiero seguir con eso, prefiero que lean el paper, está publicado no en una revista de esta con muchos índices, pero está en una revista regional. ¿Ah? La pueden bajar gratis, está publicada en los anales del Instituto de la Patagonia, dicho de paso, saludo a todos los del instituto. Otro resultado que se ha generado, que no lo hemos generado nosotros, pero sí nuestros colegas del INTA, es que ellos han cruzado información generada por la red de monitores MARA, ¿no es cierto?, la cual hoy día tiene 441 monitores, y la han cruzado con datos climáticos y con datos de imágenes satelitales MODIS, con los cuales han podido generar estos mapas que yo los encuentro maravillosos a una escala ya del cono sur, ¿no es cierto?, donde se puede apreciar, por ejemplo, la cobertura de la vegetación, ¿no es cierto?, la riqueza de especies, donde hay mayor riqueza de especies, aquí es como un gráfico de temperatura, entonces, donde es más rosado, más intenso, acá se supone que hay la mayor diversidad y hacia allá va disminuyendo. Lo mismo ocurre con la cobertura vegetal es mucho mayor acá en el sur que hacia el centro, y lo mismo con los interparches, que correspondería al suelo desnudo. Bien. Toda esta información la pueden encontrar, la que he dicho anteriormente, la pueden encontrar en el portal Maras. Yo ahora les voy a mostrar una parte del portal, no toda, porque hay muchas cosas muy entretenidas, así que yo quiero que ustedes se metan a este sistema y puedan buscar información, la cual está gratis, está de acceso libre y está disponible para todas las personas que quieran y tengan interés en esto, y también para los investigadores para poder hacer más análisis y sacarle más provecho a toda esta información. Bien, por ejemplo, vamos a mostrarle de la diversidad de monitores que hay en todo este vasto territorio, vamos a mostrarles solamente uno de Cañadón Grande, en donde uno va con el mouse, se posiciona sobre este icono, ¿no es cierto?, y presiona el botón derecho, y va a aparecer una ventanita que le va a señalar el número del monitor, el nombre del monitor y en dónde está. Por ejemplo, en Magallanes, está en Aysén o está en Arica, y luego ahí uno presiona ver información, ¿cierto?, y aparece, no aparece esta foto, sino que quería mostrarle a ustedes solamente la foto del lugar para que tengan una idea, y porque es increíble, porque cuando uno mira este paisaje, uno después puede entender las proporciones. Por ejemplo, dice que tiene 73% de cobertura vegetal, tiene una riqueza de 39 especies, ¿no es cierto?, y hay una serie de datos que nos entrega, por ejemplo, si hay análisis de estructura de parches, cómo está integrado, los índices de estabilidad, de filtración, cuánto retiene el suelo, cuánta agua retiene, por ejemplo, y el reciclaje de los nutrientes. Toda esta serie de datos son muy relevantes a la hora de cuando uno quiere hacer un análisis a una macroescala y comparar varios de estos monitores para un determinado piso vegetacional. También entrega una lista de especies acompañadas con su acrónimo, que nosotros usamos, esto está estandarizado, existe un protocolo, usamos las primeras dos letras del epíteto, del nombre del género, y las dos primeras letras del epíteto, ¿ok? Entonces, por ejemplo, Acaena pinatifida es ACPI, Alopecurus magellanicus, ALMA, y así, después está Arjona patagónica, ARPA, y así, bueno. ¿Cuáles son los impactos esperados de los monitores más adelante? Bueno,
identificar los efectos del cambio climático y la actividad humana sobre los pastizales naturales. Por ejemplo, enfermedades, plagas, malezas invasoras, carga animal, junto con reconocer zonas de riesgo. ¿Okay? Entonces, lo que, no sé si se acuerdan de los mapas que hicieron los colegas, donde cruzaron imágenes MODIS, el climático y los monitores MARA, y entonces ya uno se puede dar cuenta que uno puede inferir algunas zonas de riesgo a distintas escalas. Luego, mejorar la gestión de los pastizales naturales de uso ganadero a través de la transferencia de la información generada de una forma sencilla y amigable a la gobernanza. Yo creo que esta herramienta, y no sé si pueden percibir lo mismo que yo, pero el sitio web Portales Mara es un sitio bastante amigable y el trabajo de nosotros es justamente tratar de hacer amigable la generación de toda esta información y proporcionársela a los gobiernos regionales, a los municipios, a las asociaciones gremiales de ganadería, a las empresas, incluso a las empresas prestadoras de servicios, porque ellas necesitan nutrirse de esta información y es una información valiosa para entender la tendencia que hacia dónde van nuestros pastizales. Y finalmente, que hay algo que ya se ha logrado, es generar una base de datos, ¿cierto?, estandarizada para ayudar a diseñar políticas de manejo sustentable de los territorios áridos, tanto en Chile como en Argentina. Bueno, estimados amigos, ustedes pueden encontrar, el que quiera aprender más sobre los monitores MARA, está el manual para la instalación y lectura de los monitores. Y también nosotros hicimos un informativo donde nuestro amigo Gabriel Olivas es coautor sobre monitores MARA, una metodología eficiente y precisa para evaluar el efecto a largo plazo del pastoreo sobre las praderas y pastizales naturales. Bueno, sin más, ya no me queda saliva. Quiero solamente agradecerles a todos por estar presentes esta tarde. Gracias. Y a todo el equipo de monitores MARA de Argentina como de Chile. Bueno, Erwin, muchas gracias por esta presentación siempre tan didáctica. Agradecer a todos los participantes, solicitarles que prendan sus cámaras para poder tomar una foto, ¿cierto? Y poder hacer las preguntas que se hicieron a nuestro expositor. Agradecer muy especialmente a los colegas de INTA Argentina, ¿cierto? Que han sido los gestores iniciales de toda esta iniciativa y que Erwin ha seguido aquí en la región de Magallanes, en línea Campenaique. Agradecer de parte también del director de INEA Campenaique, Francisco Sales Latter, ¿cierto?, la participación de usted en esta charla y en las actividades que próximamente se efectuarán por INEA Campenaique. Erwin, voy a pasar a hacerte las preguntas, que no son muchas porque parece que fue bastante clara tu presentación, ¿cierto? Voy a empezar con Antonio Cusano, que más que una pregunta, ¿cierto? Bueno, que dice un comentario que indica que la presión del pastoreo genera pérdida de biodiversidad, que eso no es así, que la pérdida de biodiversidad se da más por el tiempo del pastoreo. Tienes razón. Sí, o sea, la intensidad y la frecuencia son determinantes. Sí. Otra consulta de Amanda Manero, dice: ¿encuentras diferencia entre sitios con guanacos solos y ovinos más guanacos o solamente ovinos solos? Mira, la verdad que en las zonas de pastizales, por ejemplo, como se aprecia en esta imagen, tenemos una mezcla de cosas. No hemos llegado a ese nivel de resolución. Por lo menos los monitores que están instalados en pastizales, en el continente, en el sector de Monte Aymon, ¿no es cierto?, cerca del Parque Nacional Paliaique, y los monitores que están en Tierra del Fuego, no podemos hacer ese cruce de información. Porque no sé si me entienden, están coexistiendo la ganadería con la fauna nativa. Porque no existe un monitor que tenga solamente guanaco o un monitor que solamente tenga ovejas.
Otra pregunta de Antonio dice, ¿se instalarán más maras en los próximos años? ¿Cuántos y en qué lugares de Chile? Y si estos se pueden completar con cámaras que monitoreen, ¿cierto? Con un panel solar, o si esto tiene un costo muy alto. Dice que actualmente existen estas cámaras y si se ha hecho alguna evaluación de esto. Mira, por mi parte no lo he considerado aún, pero acuérdate que lo que dije es que esta es una metodología estandarizada y nosotros realmente una vez al año somos llamados por INTA porque formamos parte de un nodo que son siete nodos que forman esta red de monitores y nosotros en Campenay que somos un nodo. Entonces, todas estas cosas, estas innovaciones, tienen que ser de alguna manera socializadas y, ¿cómo se llama? Y evaluar si amerita o no, cuáles son las consecuencias de colocarlas, quién financia esto también. Son preguntas que se deben tratar ahí. Dicho de esto, quería decirles que, bueno, los monitores MARA en Chile han sido el esfuerzo de Iña Campenayque y de la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, que desde el 2000, más o menos 14, hasta el 2009, estaba apoyando y financiando esto. Ahora no tenemos un financiamiento formal, propiamente, no tenemos un ítem que diga monitores MARA. Entonces, ¿cuál es el costo, José Antonio? Mira, para instalar un monitor MARA tiene un costo de 370.000 pesos en el continente y 450 en la isla. Eso considerando todos los gastos. Si vamos a instalar más monitores, la verdad que no sé. A nosotros aún nos falta instalar en zonas que no tienen, que no están iluminadas, llamémoslo así, que para nosotros son una gran incógnita. Por ejemplo, todo el sector, el camino que va por Aite, por ejemplo, que va paralelo a la frontera, hasta que se deja caer Erwin, ¿sí? sí, disculpa que te interrumpa. ¿Puedes dejar de presentar para que podamos ver todas las caritas y así tomar una foto? Por supuesto, ya. Hay un camino, que aún nos falta. Esperen, antes de colocar, hay un sector que, acá. Miren esto, los monitores están en este sector, ¿ok? Todo el sector de San Gregorio, Monte Aymon, pero nos falta esto, ¿ok? Y obviamente en este sector también, en Tierra del Fuego. Bien, esperamos poder instalar otros monitores en Chile. Ese es nuestro anhelo. ¿Qué tiene acento en la I o no? Sí. ¿Por qué me lo saca malo? Ahora los puedo ver. Erwin. Hola a todos, les saludo. Erwin, otra pregunta aquí de Juan. Dice, quisiera saber cuáles son las tendencias en cuanto a diversidad de especies y cobertura de suelo en las maras instaladas en Patagonia. Buena pregunta. Bueno, hay dentro de los monitores, el que tiene la mejor tendencia, sin duda, es uno que está en Tierra del Fuego, en la estancia Bárbara. Y luego le sigue la estancia 5 de enero y Luz Aurora. De ahí va decreciendo en términos de riqueza y ¿cuánto se llama? Y de parches. Va aumentando los interparches propiamente tal. Me imagino que Juan quiere la pregunta luego continuaría, pero ¿y cuáles son los distintos tipos de manejo que se desarrollan ahí? Mira, en el
particular de la estancia Bárbara, nosotros hemos hecho un seguimiento continuo todos los años. En cambio, en los otros tenemos la primera lectura, y después que se cumplan los 5 años vamos a tener la segunda, y así vamos a poder tener una comparación. Si su tendencia ha sido a la alza, o siempre se ha mantenido, o cambió, disminuyó, etc. Erwin, otra pregunta de Andy. Dice, ¿cómo se seleccionan los lugares para instalar estos monitores ambientales? Esa es una pregunta. Después, respecto del seguimiento, ¿en qué estacionalidad se efectúa? Y la tercera, ¿tienen proyectado instalar? Bueno, o sea, yo creo que ya la respondiste, nuevos monitores en Magallanes. Ok, la primera pregunta es, ¿dónde se instalan, sí o no? ¿Cómo se seleccionan los lugares de instalación de los monitores? Selecciona el sitio. Bueno, la idea es que nosotros vamos a las distintas cartografías que existe. Por ejemplo, tenemos la cartografía de INEA del 1987, en donde están los distintos pisos vegetacionales. Después tenemos la cartografía del SAC, que la que usamos, que es la del 2004. Y después tenemos la cartografía de PISCOP, incluso hasta la cartografía de CONAF. Entonces, la idea es tratar de buscar una área en donde el piso vegetacional sea homogéneo, ¿ok? ¿Me explico? Donde haya un área que sea lo bastante representativo de una superficie. Entonces, esa es vamos a instalar en coironales, ¿cierto? En matorrales, en pastos cortos y en murtillares. Esa es la idea de poder establecer. ¿Cuál era la otra pregunta? Era... respecto del seguimiento, ¿en qué estacionalidad se efectúa? Bueno, esto se produce, se evalúa en el periodo de crecimiento. O sea, sin duda en el periodo de crecimiento, y esto cuando empieza, empieza principalmente mediados de noviembre, y ya uno puede encontrar que hay una cobertura importante de especies con inflorescencia. Es muy importante que las plantas que uno va a evaluar estén en su estado de inflorescencia para poder identificarlas. Por eso, y esto se prolonga más o menos desde noviembre hasta, podría ser hasta marzo, sin duda. No te escucho. Sin audio, Ángel. ¿Ahí sí? Ahí sí se escucha. ¿Ahí sí? Un problema técnico nomás. La última pregunta de Antonio Cosame dice, considerando que uno de los objetivos es analizar el cambio climático, ¿de qué manera se estima en base a la biodiversidad? Y dice, ¿por qué no se aplican muestras de suelo como carbono total? Identificación. Sí se aplica, la metodología de monitores MARA considera la toma de muestras, de 2 muestras, de 1 kilo cada una, subdividida en 5 submuestras para lo que se conoce como parche y para lo que se conoce como interparche. ¿Okay? Y ahí se hace un análisis de carbono, y o sea, de materia orgánica propiamente tal, y de otros parámetros del suelo. Bueno, Erwin, te dejo para que cierres tú la actividad. Yo creo que con eso damos respuesta a las preguntas, y creo que como todos son amigos de la casa, ¿cierto?, de INEA Campeonato, que si tienen alguna duda te la harán llegar a tu correo electrónico. Muchas gracias a todos por participar hoy día. Sí, bueno, alegre por la audiencia, y bueno, veo muchas caras conocidas. Gabriel, ahí está Gabriel. Gabriel, quisiera saludarte y
decirte que muchas gracias, porque somos parte de un equipo de trabajo y que eso es bastante interesante. Nosotros recién estamos, como les dije, estamos en los procesos de instalación, hay muchas áreas de que cubrir, estamos avanzando con algunas publicaciones propiamente tal, y tenemos que sacar más provecho a la información que nos generan los monitores y tomar hacer más análisis, etc. Yo creo que es una herramienta importante para poder evaluar la tendencia de nuestros pastizales frente a la diversidad de propuestas de manejo que hoy día existen. Sin duda, sin datos uno no puede no puede sacar conclusiones buenas o malas sobre lo que está haciendo uno o la intervención propiamente tal de estos pastizales. No sé, aquí no hay alguien de CONAF. Ah, sí, pues, me parece que sí. Aprovecho para los que son de CONAF de decirles que estaríamos dispuestos a instalar algún monitor, por ejemplo, en Paliaique, o incluso en el Parque Nacional Torre del Paine. Los monitores se hubieran instalado post incendio, podríamos haber tenido datos duros de la evolución del proceso natural de restauración pasiva, que hubiera sido muy entretenido, lo mismo que en Aysén, si hubiéramos instalado monitores en los incendios que ocurrieron el año pasado, por ejemplo. Sin duda los monitores MARES tienen mucha aplicación y lo importante es que nos permite generar datos duros que hoy día son transparentes y son de libre disposición. Entonces, donde cada persona puede ir viendo la tendencia que tiene su monitor, si es que tiene el privilegio de que un monitor está dentro de su estancia. Entonces puede ver, sin duda, el cómo va evolucionando. Hay algunos que dicen que 5 años es mucho, pero ustedes ni se imaginan lo que significa hacer las relecturas e instalar nuevos y hacer relecturas de monitores. Hay un esfuerzo arduo, se requiere un equipo especializado. Los problemas que nosotros generalmente nos enfrentamos es que preparamos a muchachos que son de la universidad, que hacen sus prácticas con nosotros y luego se van y tenemos que volver a entrenar, y siempre estamos con Ángel y estamos instalando los monitores, y la verdad que hemos instalado bastante para ser 2 personas las que trabajan en esta grande institución, como es INEA. Bueno, ya no los quiero aburrir, si no hay otra pregunta, me quiero despedir de todos y muchas gracias por tener esta oportunidad de contarles qué es lo que hemos hecho con los monitores MARA.